capítulo 3, vamos a leer del 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis, no comáis de este árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Terrible, ¿verdad? Bueno, creo que este es un pasaje bíblico que conocemos mucho. El Génesis es un libro que los primeros capítulos siempre son muy conocidos, o esta historia que ha sido también, que ha llenado de controversia el mundo de la ciencia, la humanidad. Muchos dicen que el jardín del Edén no existió, que esta primera pareja no fue real. Muchas cosas hay detrás en la ciencia, detrás del humanismo. Pero fíjense que hoy Dios nos va a hablar sobre una verdad espiritual para nuestras vidas muy, muy importante, que es que permanezcamos en el enfoque de Él. Muchas veces vemos este detalle, en realidad siempre a veces estas líneas a veces son un mal ejemplo de cómo un hombre no puede dejar que se direccione una familia, un hogar, porque vemos que las decisiones las tomó Eva y Dios nos ha puesto como cabeza a nosotros como hombres, que tenemos la asesoría de nuestras esposas para todo, pero las decisiones siempre recaen sobre el varón, porque Dios le puso como cabeza. Pero este no es el tema, porque casi siempre enfocamos siempre a esto, porque no es una verdad, la leímos acá. Mire que es extraño, a veces uno es impensable por qué la serpiente no trató con Adán, sino que trató con Eva. Había algo ahí escondido detrás de por qué, así como habló con Eva, pudo haber hablado con Adán, ¿verdad? Pero fíjense que habló con Eva, pero ese no es el enfoque del día de hoy. El enfoque es que miremos lo que Dios ha hecho en nosotros, no perder el enfoque en Dios y en las cosas de Dios. ¿Y por qué? Aquí lo primero que yo quisiera resaltar es que dice, en el primer verso está una clave muy importante que debemos mirar y debemos observar. Mire, pero la serpiente era astuta. Mira, hay una palabra clave ahí, astucia. Y esta palabra va mucho con el pensamiento, la actitud, la forma de actuar. Las personas que son astutas son personas que saben cómo meterse. Yo siempre he dicho, los vendedores, las personas que trabajan en venta, son personas especiales, son personas que las ponen, tienen esa forma de llegar al cliente. Y así es en todo, en ventas, en todo. La astucia juega un papel fundamental, pero aquí quien era astuta no era la serpiente, sino quien estaba tomando a la serpiente, que es el diablo, ya lo sabemos. Es una de sus principales características, la astucia. Mire, el diablo conoció a Dios y conoce a Dios. Mire, nosotros los seres humanos no hemos visto al Padre, ¿verdad? Pero él sí lo ha visto. Él sí sabe quién es el Padre y conoce el reino, el mundo espiritual que muchas veces nosotros no vemos, a menos que Dios nos dé ese privilegio de ver algo espiritual con estos ojos carnales. Dios nos puede tomar en espíritu y mostrarnos muchas cosas, pero él sí lo conoce. Y él sabía cuál era el talón de Aquiles.
Y el talón de Aquiles inicia en la astucia y en la mentira. Y es aquí lo importante que tenemos que mirar. Mire, Dios puso a Adán, y si usted va más atrás, en el capítulo 2, y ve y lee ese subtítulo que dice el hombre en el huerto del Edén, y usted ve, Dios mío, cuántas cosas buenas Dios puso por el control de esta pareja, ¿verdad? Puso a Adán y Eva en el Edén, en un paraíso. Lo puso con todas las cosas buenas. Y mire, y tanto serían las cosas buenas que la Biblia dice claramente que Dios se tomó el trabajo de crear ese lugar especial para Adán. Porque aparte de la creación como tal, Dios creó y plantó un huerto. Y puso un lugar especial y lo puso a él como rector y director de ese lugar. A él no le faltaba nada. Adán y Eva, esta primera pareja, no les faltaba nada. No les faltaba nada. Tenían todo claro. Es más, Dios le da la responsabilidad a Adán de ponerle nombre a los animales, de cuidar y labrar la tierra, del huerto, era de él, él lo administraba. Era el dueño de todo que le puso Dios sobre esa situación. Pero fíjese que al momento decisivo se olvidó eso. Adán y Eva perdieron el enfoque. Solamente hubo una conversación astuta la que logró hacer que estas primeras dos personas perdieran el enfoque de las bendiciones que Dios había dado. Y así muchas veces pasa con nosotros. Dios nos bendice, Dios nos da muchas buenas cosas, y solamente una situación astuta, porque aquí está la palabra astucia. El diablo tiene astucia, y a través de astucia y de mentira logra que perdamos el enfoque y vamos mirando y vamos caminando hacia lo que Dios nos ha dado o el camino que Dios está labrando para nuestra vida, y no son iguales. Hay hermanos que por la misericordia de Dios todos tenemos vidas diferentes, pero seamos seguros que la palabra se tiene que cumplir, que dice que ninguno de los que creemos a Dios estamos mal. De alguna u otra forma Dios nos sustenta, ¿verdad? Pero solamente con astucia, con un momento, con una clave, con una palabra, con un dardo, como dice el libro de Efesios, que te envíe a la mente, pueden cambiar las cosas. Mire, el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire que Dios le había dado una instrucción a Eva que ella la repite al pie de la letra, ¿verdad? No, Dios nos dijo esto. Y él enseguida inserta una mentira con astucia y cambia el sentido de las cosas. Y parece que le diera una información que te va a trasladar a una bendición mayor, ¿verdad? Porque tú estás en el huerto, los animales son tuyos. Hasta ese momento el hombre era herbívoro. Porque no solo, sino hasta después del pecado, que Dios sacrifica el primer animal para hacerle unos trajes de piel a ella, ningún animal había muerto. Hasta ese momento de los que estaban en el Edén. Quiere decir que Adán y Eva eran personas herbívoras. Su dieta se basaba solamente en alimentos como frutos y verduras, ¿verdad? Pero no le faltaba nada. A Adán y a Eva no le faltaba nada, hermano. Así muchas veces en nuestra vida no nos falta nada. Dios nos ha puesto todas las cosas. Y solamente llega una situación minúscula que el diablo inserta con astucia y perdemos el enfoque. Mire, Adán y Eva iban así. Y de repente, con una sola palabra, con una sola frase, que al final de cuentas se constituyó en una mentira. Era una mentira. Cambiaron el enfoque y quedaron hacia otro lado. Quedaron hacia otro lado. Y ese enfoque no solo cambió las vidas de ellos, cambió la vida de toda la humanidad. Toda la humanidad con un enfoque, se perdió un enfoque y cambió la vida de toda la... Y ahí es donde tiene la astucia el diablo. Sabe qué palabras insertar
exactamente dónde está la debilidad del ser humano para cambiar el enfoque. ¿Qué le faltaba a Adán y Eva? No le faltaba nada. Era la primera pareja bendecida. Y sabemos porque la Biblia nos dice que Dios creó muchas más personas. Pero fíjense que les creó en un lugar especial a ellos y a otros aparte, ¿verdad? Y mire que inclusive nos damos cuenta de que Dios tuvo un gran agrado en esta primera pareja porque se tomó el trabajo de juntarlos y bendecir esa unión. Que no lo notamos, mire, Caín tomó esposa, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que Dios tuvo igual la presencia de Caín y lo casó con su esposa, ¿verdad? Y lo unió. Pero Adán y Eva sí los unió el Señor. Cuando la entregó, lo unió. Mire, qué privilegio. Dios mío, Adán tenía una vida de privilegio espiritualmente hablando y materialmente hablando. Tenía bien. Pero parece que para el hombre a veces, para nuestra naturaleza pecaminosa, no es suficiente eso. Mire, lo tenía todo, pero el diablo le dijo, no, espérate un momentico. Las cosas. Mire el verso 4. No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas serán abiertos y serás como Dios. Mire lo que le planteó. ¿Sí está viendo usted el planteamiento que le hace? Y ahí es donde viene el otro problema que tiene el ser humano. ¿Y sabe qué se llama? Ambición. Porque usted me puede plantear, el diablo puede venir a mí y me puede decir, no, es que si haces esto vas a ser como Dios. Obviamente con el conocimiento que tenemos hoy en día sabemos que los seres humanos nunca vamos a ser como Dios ni vamos a llegar a la altura de Dios, porque Dios es un ser superior, infinito, eterno. Nosotros no podemos alcanzar a eso, pero mire que la ambición en los ojos de Eva fue esa, porque es que en realidad le dice, espérate, si comes esto, mire lo que dice literalmente el verso, serás como Dios. Entonces a Eva y a Adán no le flasheó suficiente con lo que tenían, con las bendiciones. Tenía un huerto, tenía los animales, tenía una basta, porque en realidad, si usted ve, las medidas del huerto de Edén no eran exactas, no las podemos saber, porque la orientación que nos da la Biblia sobre los límites que tenía, vemos un lugar grande, amplio, muy bonito, y tenemos la certeza que era algo hermoso porque Dios se tomó el cuidado de hacerlo. Y Dios no hace las cosas malas. Hay que ser sincero, Dios no hace nada malo. Así que eso era un lugar hermoso. Pero aún así, la ambición en el ser humano va más allá, porque no solamente fue que le dijo el diablo, mira, es que si haces esto vas a ser como Dios. ¡Wow! Y mire lo que sigue después. Después del verso 5, mire lo que sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hasta ese momento ella no había visto el árbol de esa forma. No sabemos el tiempo desde que Adán y Eva fueron plantados hasta el momento que llegó la conversación con el diablo. No sabemos en el espacio, tiempo y lugar cuánto tiempo pudo haber sido, ¿verdad? No tenemos claridad, no podemos llegar a una definición. Pero estoy seguro que ya habían vivido. Estoy seguro que habían gozado de ese huerto. Estoy seguro que tenían clara cuál era la bendición que Dios les había dado. Así somos nosotros, tenemos claro lo que Dios nos ha dado. Pero a veces la ambición nos hace querer más, más y más. Y ahí es donde está el problema. Porque mire que dice claramente, y vio la mujer que el árbol era bueno. Mire, pongamos que hayan pasado 2 años o 5 años, no sabemos el tiempo de nosotros. Ellas tuvieron 5, 10, bueno, el tiempo que haya sido, pongamos ese número, por poner un número para darle claridad a lo que Dios nos está enseñando. En ese tiempo era tiempo suficiente para que ellos hubieran conocido el estatus que les había dado Dios, el privilegio. Mira, Adán hablaba con Dios. Es un privilegio. Y hasta ese momento, Adán y Eva no habían visto ese árbol como un árbol para tomar su fruto. Porque tenían una instrucción de Dios, le dijeron, mira, esto te voy a poner en el centro. Inclusive por ahí cerca estaba el árbol de la vida, lo sabemos más adelante leyendo el relato
Sabemos que el árbol de la vida estaba muy cerca también de ahí. Pero fíjense que ellos estos dos árboles no los habían visto de una manera. Pero solamente fue que la mentira, la astucia del diablo, sumándole una mentira y le sumamos la codicia y la ambición del ser humano, hicieron una combinación desastrosa en la humanidad. Hoy padecemos todavía estragos de eso, porque la Biblia es clara y dice que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos que nacen, han nacido y faltan por nacer, espiritualmente nacen separados de Dios por esto. Aquí tenemos una situación difícil y esto no es una situación solamente de Adán y Eva, hermano. Miren, David tenía un reino, tuvo el privilegio de ser el primer soberano que Dios puso sobre la nación, ¿verdad? ¿Quién no tenía David? Un hombre que la Biblia llama que tenía un corazón, llegó a desarrollar un corazón con unas características especiales para Dios, ¿verdad? Tenía un reino, Dios le daba muchas victorias, era impresionante. Inició delante del pueblo su primera demostración derrotando a Goliat en el campo de batalla, que era un filisteo inmensamente grande, le cortó la cabeza ahí delante de los ejércitos, una gran victoria. Pero cuando llegó el momento con Betsabé, ¿cuánto tiempo no había pasado? David reinó aproximadamente 40 años sobre la nación, ¿verdad? 40 años. Y el episodio con Betsabé llegó mucho tiempo después de ser rey, mucho tiempo de haber matado a Goliat, mucho tiempo que Dios le ungiera, mucho tiempo que él viera cuando Saúl lo quiso matar. Recuerden que Saúl lo quiso matar y él tuvo que huir. Bueno, David tenía un enfoque claro de lo que era Dios. David tenía un enfoque claro de la situación de él. Tenía un enfoque claro de su reinado. Dios le había dicho que el Mesías va a venir de tu lugar. Es que es impresionante. A veces como una sola cosa nos mueve y nos daña. Tenía todo. En ese tiempo se les permitía tener concubinas. Y mire, aún así, solamente fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, asomado en una ventana y el diablo con astucia, vuelvo y digo, la misma astucia con que trabajó el tema de Adán y Eva, fue la misma astucia con que Betsabé estaba desnuda frente a los ojos de David. Mire, David, la Biblia dijo que tuvo muchas concubinas, así que ver mujeres en estado desnudo para el rey no era algo. Él tenía muchas mujeres en ese tiempo. Se le permitía al rey tener muchas concubinas. Lo llamaban el concubinato, por decirlo así. Pero solamente fue un momento con astucia, una mujer hermosa, porque Betsabé al parecer era una mujer muy hermosa. Y solamente fue que los ojos, así como dice aquí en Génesis 3, que dice, y la mujer vio, ¿y con qué vio? Con los ojos, ¿sí o no? Mire que en Génesis 3 nos está diciendo que la mujer vio, el verso 6 dice, y vio la mujer el árbol que era bueno. ¿Con qué lo vio? Con los ojos. Es que los ojos son muy importantes. Llega mucha información a través de nuestros ojos, de nuestros sentidos, por decirlo así, pero siendo el oído de pronto y los ojos como que los dos receptores más importantes que tenemos nosotros. Porque casualmente fue lo mismo que pasó con David. David vio desde su ventana a Betsabé. Y ese solo momento cambió el enfoque automáticamente. Afortunadamente, como un hombre que se arrepintió y después vio lo que ocurrió y sabemos la historia. Y su ayuno, cuántas cosas él sabía lo que había ocurrido después. Porque es que el problema no es caer, el problema es levantarte, porque en esta vida nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. La Biblia dice que Dios buscó desde el cielo y miró para ver si había un hombre justo y no lo encontró y ni lo encontrará. Porque usted y yo no podemos hacer nada, hermano. Ningún hombre sobre la tierra puede hacer nada para alcanzar la salvación. La salvación viene a través de un regalo que nos da Dios a través de Jesucristo.
Así que no somos justos, no merecemos esa salvación. Si Dios nos la regalara, no pudiéramos hacer nada por la salvación. Hay que tener claro eso, porque a veces queremos creer que vivir vida, y yo puedo vivir la vida en la mayor santidad y ya voy a alcanzar el cielo. No se trata de eso. Sí tenemos que buscar la santidad porque es un parámetro de justicia que Dios nos da. Pero no cree usted que por usted sea más santo va a llegar al cielo. No, señor. La Biblia es clara y contundente que Dios buscó desde el cielo y no encontró un solo hombre justo. Y por eso tuvo que venir su hijo. Pero mire el enfoque. David era el rey de la nación, el primer rey. ¿Qué no tiene un rey, hermano? En ese tiempo, mire, hoy en día la monarquía todavía goza de privilegios. Nosotros lo vemos en la televisión, ¿verdad? Si usted quiere, mire un documental del castillo de Windsor, donde están los reyes. Y a uno, a mí me parece, me parecen unas cosas que no son muy pasadas. La vida de una persona así. Así era la vida de David. Una persona con muchos lujos, con privilegios, y solamente la visión, el diablo puso una mujer desnuda en su franco de visión, y eso le hizo cambiar el enfoque. ¿Y hasta dónde llegó? Llegó hasta el asesinato, hermano. Llegó hasta el asesinato. Porque con el fin de hacerla suya totalmente, asesinó al esposo, a Urías, uno de sus mejores hombres. Fíjese usted hasta dónde llega el pecado, hasta dónde llega la avaricia. Un hombre que tenía concubinas, tantas mujeres libres que había, él podía tomar una mujer. Por eso cuando el profeta viene donde él y le dice, ¿qué te parece si un hombre que tiene mucho ganado toma una de otro que nada más tiene una? Y él mismo se ofende y dice, no, atrevido. Y le dice, ese eres tú. Recuerden ese episodio que el profeta viene y le dice, ese eres tú, porque Urías nada más tenía una sola, tú tienes muchas. ¿Pero qué es? Lo mismo, codicia, avaricia. A Eva el diablo le dijo, mira, puedes ser como Dios. Y enseguida se le abrieron los ojos. David era el rey. Tenía acceso, pero quiso, güey, una que ya estaba ocupada. O sea, perdió el enfoque, hermano. A veces perdemos el enfoque. Así ocurre con nosotros. Y es un área que tenemos que trabajar. Que no importa la situación que nosotros tengamos y lo que esté pasando a nuestro alrededor, no podemos perder el enfoque de Cristo. El enfoque que Dios nos ha puesto. Mire, Dios nos ha llevado en muchos caminos. Yo principalmente estoy muy agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy casualmente decía, Dios mío, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo hoy en el 2022 si el Cristo no me hubiera alcanzado años anteriores? ¿Qué sería de mí? Yo decía esta mañana, ¿qué sería de mí? Pero desde que Dios me alcanza, yo he tratado de no perder el enfoque y a veces nos equivocamos, porque en realidad nos pasamos equivocando en realidad. Pero es que el tema no te equivoques. David se equivocó, pero por eso no dejó de ser rey. Dice que se equivocó, pero después se levantó y siguió adelante. Porque es que no estamos, vamos a caer. La vida de nosotros es así. El ser humano no es perfecto. Pero el problema es que no se pierda el enfoque. David, al final de cuentas, se recombinó. Y es que esto no se trata de que sea el más fuerte, el más santo, el más puro. Le digo por qué. Porque en el mundo antiguo, si había un profeta al que Dios respaldaba, era el profeta Elías. Vea, ese era uno de los profetas que Dios le respaldaba de una forma impresionante. Cualquier día dijo, no llueve más hasta que yo diga, y no llovió más, o yo. Mira hasta dónde va el respaldo que tenía ese hombre. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Por qué solamente cuando esta mujer lo amenazó después? La esposa del rey Acab era, ¿verdad? Jezabel. Jezabel le hizo una sola amenaza y con esa sola amenaza se le olvidó que él paraba la lluvia, se le olvidó que hacía descender fuego del cielo, se le olvidó todo el respaldo de Dios. Mire, tenía un enfoque, Dios mío, yo me imagino, porque profetas siempre han habido. Si hay algo un ministerio que Dios levantó mucho en la nación de Israel fue el ministerio de profecía. La Biblia nos habla, todo el Antiguo Testamento nos habla de muchos profetas.
Profetas hubieron muchos y grandes. De hecho, los libros están entre grandes, medianos y pequeños y profetas. Muchos escribieron. Elías no escribió un libro, pero tenemos en los libros tenemos los registros históricos de que era uno de los grandes profetas que Dios levantó. Cogió y todos los sacerdotes, esos brujos y hechiceros que tenían allá en el palacio del rey Acay, que los sustentaban con el dinero y las arcas del pueblo, los cogió y los degolló allá en el río. Pero solamente fue astucia. Vuelvo y digo, astucia. Mire, el diablo es astuto. Y sabía que en algún momento algunas cosas se conjugan en contra de nosotros. Y en este caso de Elías, después no fue la avaricia, sino el miedo. Ahí tenemos puertas. Todo el mundo, por eso la Biblia dice que tenemos que tratar de cerrar las puertas para que no entre por ahí el enemigo. No dejar puertas abiertas. Y de repente un hombre que tenía tanto respaldo de Dios y que siempre lo tuvo, porque nunca lo dejó de tener. El que se fue a esconder allá en una cueva fue él. Dios no lo mandó a la cueva. El que tomó la decisión de irse a una cueva, a esconderse, huyendo por miedo, fue él. Así que esto no se trata de fuerza, no se trata de santidad, no se trata de fuerza, no se trata de conocer la palabra, no se trata de teología, de hermenéutica, no se trata de eso. Se trata de orar, de cimentarse, de estar viendo al invisible, como dice la Biblia, sustentarnos en Dios, porque no es fácil. No es fácil. Mire, que es impresionante. Cualquier día digo, llueve, llovió, y voy a descender fuego y descendió fuego. Mire, que un respaldo impresionante. Tanto así que le digo a Eliseo, wow, cuando Eliseo le dijo, yo quiero que me dejes de lo que tú tienes, le digo, wow, es que tú estás pidiendo bastante. Mire que a esa edad, a esa altura, cuando va a ser relevado en el ministerio por Eliseo, y Eliseo le dice, yo quiero que Dios me dé lo mismo que tú tienes. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser un profeta grande como tú. El mismo día le dice, wow, es que no estás pidiendo cualquier cosa. Ya sabía y reconocía, ya había vuelto el enfoque nuevamente. Y es que ahí es donde está el éxito. El tema no es que no pierdas el enfoque, el tema es que lo recuperes, de que sigas, porque a veces vienen situaciones. Porque te digo, David se reconvino y supo pagar cuando el niño murió, sabía que había algo ahí, se reconvino. Elías, cuando estuvo en la cueva, se reconvino y salió nuevamente y retomó su ministerio. Pero el problema es no perder el enfoque. Tratemos de no perder el enfoque, hermano. Pedro negó al Señor, pero salió amargamente a llorar en su corazón, ¿verdad? Y Dios mío, ¿qué pasó? Pero después, cuando vino el Pentecostés, fue el primero que se paró y solamente ese día pronunció un discurso que añadió 3,000 de una vez a la iglesia. Miren cómo inició la iglesia. ¿Cuántos ministros hoy no quisieran que iniciaran su obra con 3,000? Yo quisiera ver cuántos ministros inician una obra con 3,000 de un solo. Pero mira, ya en el aposento alto, el día que Pedro, Dios lo levantó y el Espíritu Santo obró, fueron 3,000 de una vez. Y ese fue el mismo que lo negó, sí, Dios, que perdió el enfoque en Dios, pero es que el tema es ese. El diablo es el diablo, es un mentiroso, es astuto. Lo vimos, Génesis 3 dice claramente, es astuto, la serpiente es astuta, pero no es el animal como en sí. Aunque el animal, si usted ve en los documentales de Discovery y eso, usted ve que la serpiente es un animal muy astuto. Pero es por eso, porque el diablo lo utilizó ese animal en ese momento. Pero la astucia de la que habla espiritualmente la Biblia en Génesis 3 es la astucia del diablo. Es la astucia del diablo para tratar de hacernos caer. ¿Y a quiénes más? A los que buscamos de Cristo. A los que ponemos la mirada en Cristo. Siempre va a tratar de meternos una zancadilla. Siempre va a estar buscando una puerta. Mire, la puerta a veces es la codicia, la avaricia. A veces el miedo, como en el caso de Elías. Tuvo miedo. Mire, es posible que esta señora Jezabel tenía mucho poder. Porque no es fácil haber doblegado al profeta. Tampoco le vamos a echar toda el agua sucia al día.
La Biblia de pronto no lo dice claramente, pero muy seguramente esta señora ya había de pronto a la persona que no le gustaba la mandaba a matar y la mataba. Posiblemente era una persona con mucho poder, dominaba prácticamente a su esposo y en el reino de pronto ella hacía como quería. Y de pronto esa verdad que se veía al momento y de pronto él había visto que ella de pronto con cualquier cosa mataba y hacía lo que quería y tenía cierto poder limitado, también lo hizo flaquear a él. Pero es que nosotros no tenemos que ver al hombre, tenemos que ver a algo que es superior al hombre y es el que te respalda, que es Dios, es el que te pone y es el que te lleva. Si tú vas caminando en un camino que Dios te ha puesto, tú tienes que ver quién te ha puesto ahí. No tienes que ver las circunstancias que te ha llevado de pronto a una situación, porque situaciones difíciles hemos tenido todos y las vamos a seguir teniendo, hermano. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad que yo he vencido, ¿sí o no? Dijo el Señor, claramente, palabras de Jesús, no son palabras del hermano Carlos Alemán. Están escritas aquí. Pero dice, confiad, ahí está el secreto. Confianza. Pero no dice solamente ten confianza, sino dice confiar en quién. En mí, que he vencido. La confianza tiene que estar en Jesús, no en nosotros. Por eso le digo que esto no es con fuerza, esto no es que yo soy más santo, no es que yo sé más Biblia, no es que yo tengo más estudios teológicos, no es que yo vengo de la universidad de teológica X, no. Esto es con confianza, esto es con confiar en Dios, porque Jesucristo lo dijo, confía que yo he vencido. El diablo es astuto. Hermano, mire, el diablo es tan astuto que usted nada más compare. Si se atrevió, después de un ayuno de 40 días, a tentar al mismo Señor, ¿qué se deja para nosotros, hermano? Si nosotros somos nada. Nosotros delante de Dios no somos nada. El ser humano es creación de Dios y Dios es Dios. Imagínense, y aún así, el diablo tuvo la osadía de llegar en un momento de debilidad de la carne, porque Jesucristo el Señor no había comido durante 40 días, estaba débil. Y en ese momento de debilidad, el diablo tuvo la osadía e intentó. Entonces, ¿qué se puede dejar para nosotros? Usted puede ser ministro, puede tener el ministerio más grande que usted quiera, pero créame que si el diablo se atrevió con el mismo Señor, créame que se va a atrever con usted. Crea que se va a atrever contra nosotros. Claro que lo va a hacer. Porque el objetivo de él es buscar cuántas almas meta al lago de fuego y azufre para que estén condenados allá con él. Él no quiere estar solo allá. Mire, el diablo lo supo porque, mire, la Biblia dice, el mismo Jesucristo dijo que el lago de fuego y azufre fue un lugar creado antes de la creación. Cuando él fue expulsado allá, él supo su destino final. Y desde ahí trazó un plan para no estar solo allá. Y él sabe que todos los seres humanos que no buscan a Cristo ya están con él allá. Pero el que busca a Cristo, el que deja que Dios dirija su vida, nosotros que decimos, Señor, dirige mi vida. Señor, ayúdame. Señor, quiero que tú dirijas mi vida. Acéptame, dame tu perdón. Porque aquí no es que tú vas a aceptar a Cristo. Porque Dios es que te tiene que aceptar a ti. Porque ese es un error que tenemos a veces también. De pronto abrimos un espacio aquí, un paréntesis. No, que yo te acepto. ¿Quién eres tú? O sea, Dios ahora te está suplicando a ti. Si Dios es eterno, Dios es el Rey. Cristo está sentado en el trono a la derecha del Padre. Él no tiene que venir a rogarte a ti nada. Tú eres el que tienes que ir a Cristo. Ese cuento que, ay, el Señor te acepto. ¿Cuál te acepto? Tú tienes que ir, Señor, acéptame tú. Acéptame tú. Porque ahora, no, es que mira, ay, Señor, te acepto. O sea, que Dios viene aquí a suplicarte a ti. Dios no tiene que suplicarle a nadie. Y eso es un error que hay, hermano. Usted no tiene que decirle a Cristo que tú lo vas a aceptar. Por el contrario, Señor, acéptame tú a mí. Perdóname, Señor. Yo soy un pecador. Yo no soy nadie. Acéptame tú a mí. El que nos tiene que aceptar es Cristo. Porque es un error grave, hermano, que a veces la gente ora así. Te acepto. Ay, ¿quién eres tú para aceptar a Dios? Si no eres nadie, no somos nadie. Y eso es un error y hay que corregirlo en las oraciones. Que te acepto como mi salvador personal. No, señora, él es el que me tiene que aceptar a mí. Cristo es el que me tiene que aceptar a mí.
Él no me necesita, yo soy el que lo necesito a Él. Yo soy el que necesito a Cristo. Cristo no te necesita, hermano. Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Mire, Dios pronuncia la palabra y se hace. Dios no necesita la aceptación de los hombres. Dios no necesita la aceptación tuya ni mía. Por el contrario, nosotros necesitamos la aprobación de Dios. Yo sí la necesito. Yo necesito. La Biblia dice, procura presentarte como obrero aprobado delante de Cristo. Dice la Biblia, ¿sí o no? No dice, procura que Dios se presente aprobado delante de ti, ¿verdad? Dice, procura que te presentes aprobado. O sea que la aprobación la necesitamos nosotros, no es Cristo. Y de pronto, perdonen si me salió un poquito del tema, porque era necesario también que Dios ya me dio el espacio, porque es que oramos mal. Que yo te acepto. ¿Cuál yo te acepto, hermano? Olvídese. Nosotros necesitamos la aceptación de Dios, que Él nos acepte. Él es el Rey del universo. Jesucristo no necesita que tú lo apruebes. ¿Sabes qué necesitaba? La aprobación del Padre. Por eso cuando a los 3 días que resucitó, fue y se presentó al Padre. Por eso le dijo a María, no me toques. ¿Sabes por qué no me puedes tocar? Porque no he ido. Porque sí necesito presentarme al Padre. Necesito presentarme al Padre y presentarle la victoria. Aquí está la victoria. Aquí están las llaves. Aquí está el decreto que nos acusaba. Misión cumplida, Padre. Esa es la aprobación que necesitaba Cristo. Y la única, no necesita más, no necesita la tuya, no necesita la mía. Nosotros necesitamos la aprobación de Cristo. Porque cuando Dios nos ve a través de Cristo. Nosotros no podemos hacer nada, hermano, para alcanzar la salvación. Si Dios nos ve a nosotros, ve al hombre pecador. Pero si nos ve a través de Cristo, a través de su sacrificio, nos hace hijos de Dios. El privilegio lo tenemos nosotros, hermano, de llegar a Cristo. Es el privilegio que tenemos nosotros. Ese es el privilegio de llegar a Cristo. Mire, el diablo es tan astuto que cuando él encuentra una puerta automática empieza. Mire, el libro de Efesios dice que él nos lanza dardos, ¿verdad? ¿Sí o no? Él encuentra la puerta y empieza. Mire, estoy seguro que fue así con Elías. Recuerda que Jezabel la semana pasada mató tantos. Recuerda que la vez pasada firmó un edicto y dijo esto. Recuerda que esa señora tiene poder. Es más, sal corriendo y escóndete porque es posible y te cumple la palabra enseguida. Hermanos, salió enseguida. Porque así es. Cuando él encuentra una puerta, así fue con David. Mira qué mujer hermosa. No tienes una concubina como esa. Mira qué mujer tan hermosa. En el reino, en el palacio no hay una como esa. Y está disponible para ti. Empiezan los dardos de fuego. Enseguida empiezan. Porque Génesis 3 nos dice que una vez le digo la mentira, Eva enseguida dice, y abrió los ojos y vio que era, o sea, un árbol que durante un tiempo ella no había determinado. Todo el tiempo que ella estuvo en el Edén, ella no vio ese árbol. Prácticamente era algo que era un árbol que no tenía sentido para ella. Comían del fruto, comían todo. Entró la mentira, se vio la puerta, entró el dardo, entró la mentira en forma de dardo y ella enseguida lo vio. David tenía la concubina que quería, podía tomar la mujer libre que tuviera, porque se le era permitido. Pero cuando vio la de Urías, un hombre que estaba dando la vida por el reino, dando la vida por él, pues la tomó. ¿Sí se da cuenta? Mire, Dios dice que nosotros no, Dios sabe cuánto sostenemos nosotros, cuál es la fuerza que tenemos nosotros. Mire, Dios no nos da una prueba tan dura, no la permite, porque Él sabe cuánta fuerza tenemos nosotros. Él sabe hasta dónde están los límites de nosotros. El libro de Efesios lo dice, vamos a buscarlo. Efesios 6, si no estoy mal. Sí. Seis, 10.
¿6 qué? 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes a las acechanzas del diablo. Mire, vamos más adelante al 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el que podrás apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sí lo ven? Los dardos de fuego que ahorita hablamos, les decía. Así actuó en David, así actuó en ellos. Mire, Eva no había visto el árbol en tanto tiempo y solamente se abrió una puerta y el diablo conoció esa puerta y por ahí entró. Lo mismo con David. Pero mire, esta carta la escribió Pablo después de 3 viajes. Es posible que esta carta haya sido escrita en Roma ya preso y enviada a los hermanos. Pero estos mismos principios que dice esta carta, muy bien que los aplicó Daniel, ¿verdad? Daniel en Babilonia los aplicó años antes, muchos años antes de que Pablo escribiera estos principios bíblicos. Daniel los aplicó. ¿Usted no recuerda que Daniel fue tirado en un foso de leones? Y no recuerda, ¿usted cree que Daniel no había visto gente morir en ese foso? ¿Usted cree que Daniel no había visto cualquier cantidad de ejecuciones? Mire, esos imperios eran crueles. Mire, esos castigos, un foso lleno de leones hambrientos, un horno de fuego y metían a la gente viva ahí y la quemaban. ¿Qué cree que ellos no lo habían visto? Mesach, Sadrach y Abednego, los 4 amigos de Daniel, ¿qué cree que ellos no habían visto eso? Claro que lo habían visto. Sabían el poder que había en el foso, sabían el poder que había en el horno, pero sabían que quien los había puesto a ellos en ese lugar de preferencia que estaban era Cristo. Y esa es la única forma de que tú no pierdas el enfoque, porque es que la adversidad va a venir. Los problemas, mire, él dice, confía, pero en el mundo vas a tener aflicción, adversidad, pero confía que yo me decía, mire, Daniel y sus amigos llegaron como esclavos, recuerden, hermano, recordemos, el pueblo fue exiliado, los babilonios se los llevaron, los asirios se llevaron todo el reino del norte, y después Babilonia se llevó el resto. Ellos fueron exiliados, ellos llegaron como esclavos, y en ese tiempo no es la esclavitud que de pronto usted pudo haber conocido en finales del siglo XIX, siglo XVIII, ese tipo de esclavitud. La esclavitud allá en el tiempo de Roma, en el tiempo de Babilonia, era otro tipo de esclavitud. Mire que la Biblia nos enseña que los egipcios, cuando tenían a los israelitas esclavos allá, los sometían de una forma impresionante. Incluso cuando empezó el tema de las plagas, a ellos se les duplicó el trabajo. Inclusive se les quitó hasta comida. Y les decían, no, ahora vayan a buscar ustedes después del trabajo su comida. La esclavitud no era fácil. Y estos 4 hombres llegaron a Babilonia como esclavos. Pero Dios en su infinita misericordia, porque tenía un propósito con Daniel y sus amigos, los puso en un lugar de privilegio. Y sabe que estos hombres no perdieron ese enfoque. No lo perdieron. Por eso le digo, ¿cuántas personas no vio Daniel estar en el foso? Sabía el poder que había en el foso. Sabía lo duro que era enfrentarse a un león. Pero sabe que él no perdió su enfoque. Y aquí entonces está el contraste. Porque ya vimos la parte A, que el enfoque nos lo dieron hoy Eva, David, Pedro, Elías, que los mencioné. Pero vamos a ver el enfoque B ahora. Aquellos que no perdieron el enfoque, aquellos que se mantuvieron. Mire, Daniel sabía que había ahí. Daniel sabía, probablemente muero, pero sí que sé que muero, voy a las manos de mi creador enseguida. No sé, porque una vez que él, mire, la Biblia dice que Daniel una vez conoció del edicto. Vamos a buscar para adelantarnos de pronto en el estudio para no perder tiempo. Voy a repetirle lo que Dios me pone en el cerebro, porque yo algunos versículos no me los sé de memoria. Pero en el recuento dice que una vez él conoció del edicto, se puso a orar.
Sí le dio tristeza. Dios mío, pero si yo no estoy haciendo nada. Daniel 6:10. Daniel 6:10, ¿verdad, pastor? Cuando Daniel supo del edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias. ¿Sí se da cuenta? Una vez sabes de que viene la prueba, una vez sabes que entras en el momento difícil, en la aflicción que te dijo el mismo Señor Jesús, hermano, tú que me estás escuchando, hay que tener la misma actitud de Daniel. Entra y vaya de rodillas, hermano, de rodillas. Su enfoque está en Cristo, su enfoque no está en la adversidad, su enfoque no está en los leones, su enfoque no está en Potifar, porque ahora vamos a mencionar a José tampoco, no perdió el enfoque no está en el poder de Potifar, que era el guardia de los egipcios, era el capitán de la guardia Potifar. El enfoque no está en el horno de fuego, el enfoque está en Cristo. Usted tiene que ver en quién lo ha puesto en el lugar. Porque muchas veces cuando usted está bien, cuando Dios lo ha puesto en un puesto de privilegio, como estos hombres que estamos hablando, el diablo actúa. Y no solamente está en una posición de privilegio económicamente o socialmente, solamente es que tú pongas tu mirada en Cristo. Una vez tú sacas del enfoque del mundo y te vas y te metes en Cristo, automáticamente eres presa del diablo. Automáticamente nos convertimos en presa para él. Y mire lo que dice Daniel 6:10. Una vez supo, ya él sabía, se firmó el edicto, voy para el foso. Ya él sabía, porque es que no voy a dejar de orar. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que tú te apartes de Dios. Con la situación difícil quiere que te apartes de Dios. Eso es lo que él quiere. Pero Daniel dijo, no, Señor, yo no me voy a apartar de Dios. Pusiste el edicto. Bueno, abro las ventanas, me arrodillo y sigo orando. Vamos a ver qué ocurre. Es más, cuando él entra, mire la Biblia, si usted sigue leyendo el capítulo 6 y 7, esa historia, se va a dar cuenta que Daniel nunca se opuso. Daniel oraba y trazó su confianza en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios va a dar la salida. Dios sabe cuáles son nuestras fuerzas. Dios tiene el control. Al final de cuentas, usted arriba siempre piense, Dios tiene el control. Y si Dios dirige mi vida, créame que la va a dirigir mejor que nosotros. O sea, si yo pongo mi vida a que Cristo la dirija, créame que Él la dirige mejor que lo que yo la venía dirigiendo. Mejor de lo que yo dirijo mi vida, la dirige Dios. Eso escríbalo, que eso es así. Y eso fue lo que hizo Daniel. Mire, cuando Isaac y Abednego y Mesach fueron los nombres que le pusieron a estos hombres los babilónicos, consultaron al rey y el rey les dijo, bueno, ahí está el foso. O lo hace o vas para el foso. Y él, mire, no hay que consultar, no hay que hablar, estamos claros. O sea, yo estoy claro y estamos claros. Sea que Dios nos libre del foso o no, estamos con Dios. Y así tiene que ser usted. Tal cosa es decir, Señor, estoy contigo. Señor Jesús, me someto a tu voluntad. Si hay que caminar por el lago, mire, el Salmo 23 dice, en valle de sombra, ¿verdad? Dice, si hay que caminar valle de sombra, ¿sabe qué? Hay una esperanza, porque el mismo Salmo 23 dice que ahí te encontraré. No me vas a encontrar fuera del valle, fíjate tú. O sea, me vas a encontrar fuera del valle, pero también allá dentro del valle también me encuentras, porque el Señor está en todos lados. Pero en ese momento difícil que dice el Salmo 23, allá también me vas a encontrar. Ahí dice el Salmo 23. Entonces, estos hombres se plantaron, hermano. Se plantaron, no perdieron su enfoque. Ya hoy en día no somos esclavos. Ya estamos, mire, Daniel estuvo con más de 5 reyes de ese imperio. Fue el gobernador máximo. De hecho, la situación viene porque él había sido puesto a supervisar a todos los ladrones que habían en el imperio. Se estaban robando las plata, los dineros. Los sátrapas, que es el nombre que tenían como que los cobradores, los administradores que se ponían por todo el reino, podríamos decir hoy en día gobernadores y alcaldes, por decirlo así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los sátrapas de ese tiempo se robaban los dineros,
y tenían un negocio, así como lo tienen los políticos hoy en día, con las gobernaciones, las alcaldías y todo el presupuesto nacional. Así pasaba en Babilonia en ese tiempo, fíjese usted. Pero el Señor llevó a Daniel hasta ese nivel que le puso al rey y le dijo, ¿sabes qué? Que pone un hombre por encima de todo esto. Y no hay uno mejor y más íntegro que Daniel. Y cogió a Daniel y lo puso encima de ellos. Y se acabó el negocio. Por eso yo siempre he dicho, el día que aquí Dios ponga un presidente que sea de él, se acaba el cuento. Se acaba la corrupción, se acaba todo. Porque una vez que Daniel fue puesto encima y empezó a gobernar con principios bíblicos de Dios, se vinieron los problemas, hermano. Porque enseguida todas las evidencias de los robos que hacían se daban cuenta. Y por eso estos hombres lo acusaron contra el rey. Pero es que no tenemos que perder el enfoque, hermano. Tenemos los dos lados de la moneda. Puedes que pierdas el enfoque en un momento, pero no lo pierdas y te vayas al lado de fuego y azufre. Recupéralo, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Elías. Recupera tu enfoque nuevamente. Pero también hay otros como ellos que no lo perdieron. O sea que si nos sostenemos en Cristo, también podemos prevalecer. Mira, le dijeron, el rey, no hay que consultar este cuento. Este tema no hay que consultarlo. O sea, si vas a abrir el horno, métenos de una vez. Pero vamos firmes con el Señor. Y así tiene que ser usted, Señor. La situación está difícil, no sé, no hay empleo, no hay salud, hay un tema. Bueno, Dios sabrá cuál es nuestra oración, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero el diablo quiere que esa puerta, esa dificultad te lleve al infierno. No te dejes. Así como estos hombres, Señor, vamos para adelante. Yo voy firme, porque mire, a veces uno encuentra en las iglesias o encuentra hermanos o testimonios que se van al mundo, pero por una situación que les pasó en la iglesia, por un momento difícil, se van al mundo. Pierden el enfoque de donde Dios y los se van al mundo. Y de eso no se trata, porque ya sabemos qué pasó. Miren, cuando abrieron el foso de los leones al siguiente día, Daniel dijo, tú sabías que yo no había hecho nada. Y le dio la gloria a Dios, dijo, mi Dios cerró la boca de los leones. No digo, no, yo aquí me puse, me planteé, tuve 7 horas de lucha contra los leones y los vencí. No digo eso. No digo, Dios cerró la boca de los leones, o sea, le dio la gloria a Dios. Hay que dar la gloria a Dios, hermano. Ese es otro tema. Pero ahí podemos dar, que es darle la gloria a Dios. Ojo, hay que darle la gloria a Dios. Porque Daniel no dijo, no, ya caí y a los 7 leones vaya a verlos, allá están muertos y yo los maté. Yo llevaba un cuchillo aquí, como sabía que me iban a echar en el foso, yo llevaba un cuchillo aquí escondido y cuando llegué maté a los leones. No, señor, así no fue. Daniel entregó su confianza a Dios y después cuando el rey Darío le pregunta, Daniel, el Dios tuyo ha podido librarte de los leones, le digo, sí, señor. Cerró la boca de los leones porque ante él fui hallado sin marcha y delante de ti. Enseguida le dijo, tú sabías que yo era. Cuando estos hombres salen, le dice, llamarlos allá, yo no veo 3, veo 4, ahora veo otro, porque Dios mandó un ángel. Pero fíjense que Dios es así, hermano. La palabra es amplia. Miren que hemos recorrido varios temas. Es amplia, varios ejemplos. Esta palabra es amplia, nos da muchos ejemplos de cómo sostener nuestro enfoque en Dios. No se trata de no perder, de no caer, porque ya les dije, vamos a caer, hay situaciones difíciles en nuestra vida. El reto está en levantarnos y seguir firmes en Dios. Mire, cuando al Señor le llevaron una mujer que efectivamente había sido encontrada adulterando su matrimonio con otro hombre, ¿verdad? Había caído, ¿verdad? Había caído. Y la ley de Moisés decía que había que aprediarla, ¿sí o no? Pues el Señor fue maravillosamente con esta mujer y les digo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y después le dije, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice, ninguno está, todos se fueron. ¿Y sabe qué después le digo al Señor? Ni yo que puedo lanzar la piedra la voy a lanzar.
Porque si había alguien que podía tirar una piedra era Cristo, yo. Ese sí podía coger y tirar, pero Dios le dijo, ni yo, que sí puedo, lo voy a hacer. Y le dice, vete y no peques más, no lo hagas más. Y es que ahí es donde está el secreto, hermano, donde tenemos que mantenernos, porque vamos a tener situaciones difíciles en la salud. Mire, desafortunadamente, un día le recomendieron a Jesús porque la mujer que vino con un perfume de alabastro y partió el perfume y le secó y le limpió con sus lágrimas y el perfume de alabastro, y enseguida algún vivo ahí dijo, eso se hubiera podido vender más barato a las pobres. Y le dijo, a los pobres los vas a tener siempre. Aflicciones va a haber. ¿Sabes cuándo se va a acabar esto? Cuando llegue el milenio. Y durante 1000 años Dios va a poner esta tierra como debe ser. Y después de ahí, la eternidad. Pero antes va a haber problemas de salud, van a haber problemas económicos, va a haber pobreza. Es bíblico, Dios lo dijo, eso no se va a acabar, hermano. Dios dijo, a los pobres los vas a tener todo el tiempo, pero tienes al Hijo de Dios aquí. ¿No te parece casi eso? ¿No te parece especial eso? A los pobres los vas a tener, aflicciones vamos a tener, problemas de salud vamos a tener. Un familiar querido va a desaparecer, va a partir. Y son cosas que nos dejan marcada a nosotros, la muerte de nuestro familiar querido. Especialmente yo, todo mi testimonio. Hace 3 meses partió mi abuela, un ser muy querido por mí. Pero tenemos que seguir la vida en el Señor. No hay día que no recuerde lo bonita que fue nuestra vida al lado de ella. Y no hay día que no le demos gracias a Dios porque nos permitió darle tiempo de calidad y devolver el cariño en vida, porque las cosas se dan en vida. Porque ya en muerte, ya después que ya en muerte, ya se encarga Dios. Ya cuando pasamos a la eternidad, ya Dios tomará control. Pero es acá. Pero nosotros tenemos que ser suficientes para no perder el enfoque donde Dios nos ha puesto, donde Dios va. Y esto es una palabra muy amplia que no solamente para adultos, para jóvenes, para todos. Ojo, las bendiciones que Dios te dio. ¿Estás becado? ¿Estás estudiando en una buena universidad? ¿Tienes un padre que te da lo suficiente? Ojo, no vayas a perder ese enfoque por algo malo que te ofrezcan afuera, ¿viste? Por una droga que te ofrezca un amigo, por algo malo en las redes sociales, por los placeres de la carne, por la prostitución, por de pronto obtener un mayor dinero. Porque el diablo también ataca a los jóvenes. Mire, estudios dicen que donde más se comercia la droga es en los estratos sociales más altos. Obviamente, como ellos tienen más plata para acceder a esas cosas, allá es donde encuentras muchos jóvenes perdidos en la droga, perdidos en la prostitución, perdidos en la pornografía. Y tú ves, y eran jóvenes becados, eran jóvenes que sus padres les dan una buena educación, unos jóvenes que de pronto los padres tienen una solvencia económica para pagarle una buena universidad, incluso algunos estudian por fuera del país porque sus padres tienen, y Dios les ha permitido esa bendición y la han tirado. ¿Por qué? Porque el diablo conoce las puertas por donde tratar de inventar los dardos. Así que esta palabra no es solamente para los adultos, no es para aquel que está enfermo solamente, no es para aquel que ha perdido un familiar, no es para aquel que solamente tiene un problema económico, que está sin empleo, no es para aquel ministro que está caído, es para todos nosotros, para todos, es para todos. No perdamos el enfoque. Dios te ha puesto en una buena familia, cuídala. Tienes una buena mujer, cuídala. Tienes un buen esposo, cuídalo. Dios nos ha puesto muchas cosas buenas. Mire cuántas parejas o cuántos hombres y mujeres dicen, wow, no me tocó la mejor mujer, o no me tocó el mejor matrimonio, o se pasan separando de uno y se separan, y 2, 3 meses una esposa, 2, 3 meses otro esposo, y encuentras tu mujer 3, 4 hijos, y mira, cada hijo tiene un padre diferente. Pero tú que tienes un buen esposo, o tú que tienes una buena esposa, que Dios te ha dado una buena familia, a veces no la cuidas.
Y ese es el enfoque que te estaba hablando. Esa buena familia, ese buen esposo, esa buena esposa lo puso Dios. No lo pusiste tú, lo puso Dios. Ese buen empleo lo puso Dios. Cuídalo. Sé un buen empleado. No pierdas el enfoque donde Dios te puso. Haz tu trabajo para Dios, no para los hombres, que la Biblia lo dice. Hagamos las cosas para Dios, que tu mano izquierda no vea lo de la derecha. Hazlo para Dios. Este es el estudio de hoy es un estudio muy amplio. No pierdas el enfoque. Donde estés, Dios te puso. Y cualquier cosa que sobrevenga, hermano, tú que me escuchas en las redes, no sé qué está pasando en tu vida, no sé qué situación está pasando posiblemente, pero confía en Cristo. Recuerda como dice, confiad que yo he vencido, quien venció fue Dios, no nosotros. Yo no he vencido, venció fue Dios. Ahora, Él nos hace más que vencedores, pero no dice, en Cristo somos más que vencedores, no dice, en Carlos eres más que vencedor. En Víctor eres más que vencedor. En Aura eres más que vencedor. No. Dice, en Cristo somos más que vencedores. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Es en Cristo que somos más que vencedores. Es en Él. Y cualquiera la situación que hay una enfermedad que te está agobiando, tienes un familiar enfermo, entrégale esa carga a Dios. No pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Mire, la fe es algo, el enfoque en Dios y en la fe es algo que nos libera. Cuando tenemos ese enfoque y esa fe en Dios, la fe es una cosa imprecisa. Tenemos que llevar la fe a lo que la Biblia dice que la fe tiene niveles de granos de mostaza. Pero hay una analogía ahí porque un grano de mostaza crece mucho, ¿verdad? Es muy pequeño y crece. Eso es una analogía que Dios utilizó para mostrarnos la fe. ¿Hasta qué nivel llega la fe? Y la Biblia nos da grandes ejemplos de fe. Muchos ejemplos. Mire, había una mujer con un problema de flujo de sangre. Y ella solamente decía, ya conocía de Jesús. Mire, la fama del Señor Jesucristo fue una fama impresionante. Eran tantos los milagros. La Biblia dice que no cabe, no se puede decir todo lo que Dios hizo en la Biblia porque quién sabe cuántos libros habría que hacer. Y eran tantos que su fama era muy reconocida. Una vez multiplicó unos panes y unos peces porque había mucha gente y comieron 5,000 personas, pero 5,000 masculinos. Porque dice 5,000 hombres fuera de niños y mujeres. O sea que ahí podrían haber, no sé, 8,000, 10,000 personas. Así que la fama del Señor era muy grande. De las cosas que él hacía, sus enseñanzas, los milagros. Y esta mujer, cuando escuchó que el Señor iba, eran tumultos, eran personas, y decía, no me voy a poder acercar. Pero trasladó su fe a lo que dijo el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, digo, de pronto le agarro, de pronto con tocar lo suficiente. Y ya nosotros sabemos qué pasó, ¿verdad? Ni siquiera tocó al Señor, tocó el vestido del Señor, tocó la túnica del Señor y liberó esa fe. Así tenemos que hacer nosotros. En medio de esa situación, ¿cómo no perdemos el enfoque? Activando la fe. Sé esa mujer. Mira, este hombre que llegó al Señor y le dijo, Señor, tengo un criado. Y el Señor le dijo, bueno, si yo voy, digo, no es necesario que vaya, Señor. Solamente di la palabra. Solamente con que diga la palabra, él sanará. Y cuando él llegó allá a su casa, nuevamente preguntó en qué hora sanó. Él supo que fue cuando el Señor pronunció la palabra. Mire que el Señor le dijo, wow, qué fe. Muchas personas asombraron al Señor con la fe, porque es así. Pero ¿sabe por qué? Porque tenemos que, el enfoque de nosotros tiene que estar en Jesús y la palabra es clara. Mire el libro de Hebreos, el capítulo 12, que habla de la fe y todas estas cosas, dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Usted lo busca en Hebreos 12, búsquelo, hermano. Usted lo puede buscar, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que es un verso que es muy conocido. Así como el diablo utilizó los ojos para tenderle una trampa a David, usó los ojos y la astucia para tenderle una trampa a Eva cuando
ella vio con esos ojos así y vio el fruto del árbol que no podía comer, lo vio tan bonito y dice, y codiciable, dice el verso 4, ¿sí o no? El verso 6, codiciable a través de los ojos. Mire, Hebreo te está diciendo, bueno, a través de los ojos también dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Sí viste? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tienen que estar nuestros ojos. Ahí es donde tienen que estar. Cada batalla que libremos, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. No encuentro empleo, puestos los ojos en Jesús, Señor. Yo sé que de algún lado me vas a suplir. De algún lado vas a suplir. Hay una enfermedad, hay un tema. Puestos los ojos en Jesús. Mira, esta mujer es impresionante. Es uno de los milagros más impresionantes que de pronto nos muestra la Biblia, porque sí es verdad que el Señor vino y lloró en la tumba de su gran amigo y ya tenía 4 o 5 días. Mira que Marta y María dijeron, ya lleve, tiene 4 días. Es un gran milagro, ¿verdad? Porque era un gran amigo del Señor y él vino y oró por él y lo levantó de las carnes podridas que habían. Pero se ve como una acción del Señor, ¿verdad? El Señor viene de un lugar, se desplaza, viene, hace una oración, primero llora. Hay como un protocolo. Pero acá, cuando esta mujer tocó ese manto, ahí no hubo protocolo. Ese es uno de los milagros que a mi criterio es un gran milagro. El Señor sabía que iba a pasar, porque recuerde que el Señor conoce todo. El Señor sabe lo que va a pasar. Pero mire que es impresionante a veces hasta dónde nos mueve la fe a nosotros. Porque fue un gran milagro que hizo. Y es la única forma de mantenernos en el enfoque de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo esta mañana decía, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría yo hoy? No sé si hubiera terminado mi carrera con éxito. Hubiera sido un 50-50. Como que de pronto sí, como que de pronto no. Pero como Dios me alcanzó antes de terminar, recombiné mi vida y terminé con éxito mi carrera. Y estoy agradecido por todo lo que me ha dado. Pero es porque Él me alcanzó. Y por eso yo decía esta mañana, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? No sé quién sería Carlos Alemán en el 2022, si hace 10 años atrás o más Dios no me alcanza. ¿Qué sería? No sé. No lo podré saber ahora porque tengo la plena confianza de que no sería lo mismo ni la mitad de lo que Dios me ha puesto hoy. Ni lo que Dios ha hecho con mi vida, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. ¿Por qué? Porque tenemos trazado eso. Puesto los ojos en Jesús. Es un verso que se te tiene que meter en el corazón, en el alma. Puestos los ojos en Jesús. Cualquiera que sea la situación y momento vivimos. Yo vengo de una fractura de brazo. No sé si los hermanos recuerdan que me vieron muchas veces aquí con el cabretillo puesto cuando veníamos en la Santa Cena. Tengo 4 meses de una fractura, un incidente que es una situación difícil. Pero vea, puesto los ojos en Jesús, hoy estoy sin cabestillo, aquí mi brazo izquierdo, para la gloria de Dios. Puesto los ojos en el Señor. Y son temas que uno viene trabajando. En todas las áreas tenemos que poner los ojos en Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Esto no es con fuerzas humanas. Esto es con tu fuerza, Señor Jesucristo. Esto no es con nuestra fuerza. Es con tu fuerza, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Así como dijiste, Señor, ese verso tenemos que interiorizarnos. Confiar que tú has vencido. Hay aflicciones, van a haber aflicciones. Hay momentos difíciles, pero ayúdanos, Señor, a que nuestra fe nos ayude a tener el enfoque en ti, Señor Jesús. Cualquiera que sea la situación de los hermanos que nos están viendo, de toda la iglesia a nivel mundial, de aquellos hermanos en situaciones, hay países donde hay muchos que ni siquiera les permiten abrir una Biblia, Señor. Dales esa confianza y esa fe que tú les ayudarás, que tú tomarás control de esas situaciones. Vemos en las noticias iglesias que cierran, ministros, pastores que los llevan presos por solamente predicar.
Algunos en una campaña, en un lugar, en un parque, llega la policía y los aprende porque no quiere. El diablo no quiere que esta palabra se conozca. El diablo sabe que ya su tiempo es poco. Ya el tiempo es poco. Estamos en la última generación. Pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos aún vivos, Señor, seremos transformados y partiremos, y en las nubes tú nos presentarás al Padre. Ya el diablo lo sabe. Pero ayúdanos, Señor, a mantener el enfoque, así como esta mujer, digo, si siquiera lo tocare, y se abrió paso, metió la mano, tocó tu túnica, Señor, y ya sabemos el resultado. Ayúdanos a guardar, Señor, ese enfoque, ayúdanos en la fe. José le dijo a la esposa de Potifar, ¿cómo es posible que yo haga esto? Mi Señor me ha puesto a mí como administrador de su casa, todo lo ha puesto a mis pies, solamente tú lo has dejado por fuera. ¿Yo cómo voy a faltar? Sería como faltarle a Dios. Esos son los principios en la vida que tenemos que tener. Ese es el enfoque que tenemos que permanecer en nuestra vida. Desarrollar los principios y valores que tú nos das, Señor, a través de tu palabra. Y desarrollar esa fe para que nos ayude en el enfoque de nuestras vidas. Verdaderamente hay aflicción, verdaderamente podemos caer, pero el enfoque está en reconvenirnos y seguir en ti, Señor Jesús. Ayúdanos. Señor, ayúdanos. Somos débiles. Somos débiles. Hay una lucha interna, hay una lucha espiritual entre la carne y lo espiritual. Somos templo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entregar áreas. Tenemos que ir entregando cualquier área que no esté sometida a ti. Tenemos que entregarla. Y entre más áreas entreguemos, mayor va a ser el enfoque. Mayor va a ser el momento. Cuando estemos en el momento, nuestra fe crecerá más. Porque ya tenemos una dependencia más. Ya somos más cristocéntricos. Tendremos esa dependencia y esa gran dependencia de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo. La gloria sea para ti, Señor Jesús. Amén.